Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Hemos vivido las últimas 36 horas en la controversia de los líderes de la pandilla 18 que fueron absueltos de algunos delitos. 14 no van a salir libres porque tienen otros delitos por los que han sido condenados. 6 se está contrastando toda la información en los tribunales sobre el historial penal que tienen y 2 que andan prófugos. Sobre esto ha habido una tremenda controversia, como también se ha producido controversia por una juez que trabajó en el circuito en materia de corrupción y que ahora sus ex colegas que siempre siguen trabajando en ese circuito dicen que presionaba para que se fallara a favor de la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Lobo, y se arguye que esta juez que sigue trabajando en el sistema judicial es novia y ahora está comprometida en matrimonio con el que en ese entonces era defensor privado de doña Rosa Elena de Lobo. Miren cuánta cosa, ¿verdad? Y no son elucubraciones periodísticas, es que hay denuncias en la supervisión general de los tribunales sobre este asunto del comportamiento de la juez Monzón y en relación a los líderes de pandillas absueltos, pues ya saben ustedes todo lo que se ha informado. Y aparte de eso, viene ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia y dice que está investigando abogados privados que están tratando de extorsionar, presionar y comprar a los jueces para que fallen a su favor. Miren cuánta cosa trataremos hoy con gente responsable de desentrañar aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Ya en el set de Frente a Frente, de izquierda a derecha, el juez de letras de lo penal, sección judicial de Tegucigalpa y analista jurídico, don Melvin Bonilla. Abogado, bienvenido. Buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Igual para mí. Igual, el honor de tenerlo aquí en Frente a Frente, la satisfacción de tenerlo aquí al coordinador del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial, el abogado Mario Díaz. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido. Buenos días. Pues muy buenos días, Renato. Aquí un gusto estar con usted. Ya están en el portón de ingreso del Centro de Noticias Televicentro, la abogada Angie Villanueva, analista jurídica, y el juez de sentencia Félix Ávila. Ya están por sentarse, ya los miro que vienen por el pasillo de CNT, ya en segunditos estarán también aquí, los estaré presentando. Antes, Cristian Nájera con la pregunta. Hay un montón de aristas sobre estas temáticas judiciales, ¿verdad? Pero Cristian nos va a especificar esta. Adelante, Cristian. Renato, muy buen día para usted, para los invitados, para usted que nos está viendo en casa. La pregunta que le tenemos para hoy es, mire bien, ¿cree usted que hayan defensores privados que presionen y extorsionen a los jueces? ¿Cómo lo denuncia el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Esa es la consulta de hoy. Más adelantito vamos a escuchar al presidente de la Corte Suprema de Justicia hablar sobre esto porque es una declaración que hay que ponerle atención. Es bastante fuerte y es bastante, bueno, tiene para analizar bastante lo que dijo ayer en el occidente del país el titular del Poder Judicial. Pero vamos a quedarnos con esta pregunta por mientras para que usted vaya sabiendo cómo participar. Es a través de redes sociales, a través de @FrenteAFrenteHN en Facebook o Frente a Frente HN en Twitter. Se la voy a repetir antes de que entremos con el material para entrar en el contexto. ¿Cree usted que hayan defensores privados que presionen y extorsionen a los jueces? ¿Cómo lo denuncia el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Las opciones que tenemos también se valen en el sí y el no, en el 5550 el mensajito desde su celular. Entonces vamos a escuchar
todo lo que usted tiene que saber para comprender el tema de esta mañana aquí en el Foro Líder de la Televisión Nacional. Muchas gracias, Cristian. De inmediato vamos a comenzar con las declaraciones que le ofreció a nuestro colega corresponsal en Santa Rosa de Copán, René Rojas, el presidente de la Corte Suprema. Ahí tenemos dos corresponsales, ¿verdad?, que se dividen en los departamentos del occidente, Santa Rosa, Lempira y toda esa zona, a Ramón y René Rojas. Pero en este momento vamos con René Rojas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta Pérez, le hemos consultado temas de interés nacional. El caso de estos pandilleros que fueron prácticamente absueltos en las últimas horas, ¿cuál es la opinión al respecto? Mire, nosotros estamos agenciándonos el día de hoy de los detalles de ese juicio oral y público. En el país hay un sector profesional del cual casi nunca se dice nada, y es un sector en materia de justicia, que siempre anda, algunos de ellos, no todos por supuesto, pero algunos de ellos a veces andan ahí merodeando, mandando mensajes coercitivos, amenazantes, o incluso ofreciendo dádivas a los jueces o a los empleados judiciales. Nosotros tenemos algunos detalles de eso y exigimos a las autoridades que se termine de la investigación en ese asunto. ¿Abogados privados? Sí, claro, por supuesto, sí, saldrá en su momento. Tengo la esperanza, la acusación contra esta persona. ¿Ya manejan nombres ustedes? Con la prueba fehaciente yo puedo pensar quiénes tienen, y no solo por pensarlo, sino porque se tiene alguna situación indiciaria, digamos, contra esta persona. Cuénteme sobre la situación, la imagen que tenemos a nivel internacional, donde ha sido señalada la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, que Arnulfo Valle ha dicho, cartel de aquí de Occidente. Bueno, fue claro ahí, el presidente de la Corte dice que él supone quiénes son los defensores privados que tratan de sobornar, que presionan y que amenazan a los jueces. Miren, denuncia grave del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero para que entendamos todo esto, ayer Diario La Prensa de San Pedro Sula publicó una denuncia que jueces del circuito en materia de corrupción hicieron ante la Supervisión General de los Tribunales de Justicia, diciendo que una juez que fue compañera de ellos en ese circuito, los presionaba, los trataba de manipular para que revocaran algunas medidas que favorecieran a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, y luego la historia que uno de los defensores de la ex primera dama era novia de esa juez del circuito anticorrupción y que ahora está comprometida. Para que vayamos entendiendo todo esto que ha dicho el presidente de la Corte, vamos con esta nota que nos ha preparado Ana Rivera sobre esta juez que ustedes ven en pantalla cuando laboraba ahí en el circuito anticorrupción. Sus mismos excompañeros de los tribunales en materia de corrupción la delataron de haber pretendido favorecer en diversas oportunidades a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Hoy, la magistrada de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, Ingrid Evelinda Monzón, está en la picota pública al trascender que su comprometedora actitud se debió al noviazgo con el defensor privado de la esposa del expresidente Lobo. Bueno, la relación puede darse, lo que pasa es que cuando hay un asunto de esa naturaleza, pues la ley puede considerarlo como que existe una amistad íntima, muy cercana, lo que impide pues ser imparcial al momento de tomar una decisión en un caso. Entonces lo adecuado es que una persona que sienta que su imparcialidad está comprometida por ser amigo o enemigo o tener una relación de pareja, lo preferible o lo adecuado es que se excuse para que no haya ninguna duda acerca de que la decisión que se tomó se haya tomado pues por asuntos netamente particulares y no atendiendo a los principios de la justicia. Según la Supervisora General del Poder Judicial, Ani Ochoa, actualmente se realiza una investigación contra la magistrada Monzón, quien según la denuncia en reiteradas sesiones de trabajo intentó convencer a sus excompañeros jueces para revocar la medida de prisión preventiva dictada contra la clienta de su ahora prometido, el abogado Julio Ramírez, revela el diario La Prensa de San Pedro Sula. La denuncia también señala que el objetivo supremo de la juez Monzón era imponerle medidas cautelares a la ex primera dama, a sabiendas que la Corte de Apelaciones había confirmado la medida de prisión preventiva. Hemos recibido nosotros también en Supervisión General
una denuncia en contra de la abogada Monzón. Ya se están iniciando las investigaciones. La inspectora que tiene la causa ya está documentando, está por recibir la declaración y al terminar la misma, pues entonces va a entregar su informe y de ese informe se emitirá la resolución por su servidora, ¿verdad? Declarando con mérito o sin mérito la denuncia. Este tipo de señalamientos contra administradores de justicia del país dejan entrever, según este togado, la debilidad que existe en el sistema de selección de jueces y magistrados del órgano judicial, quienes en ocasiones carecen de imparcialidad. Y eso deja entrever muy mal tanto al Poder Judicial como de repente a otros colegas independientes, porque uno lo que busca realmente en el tema de administración de justicia, reitero, es al final imparcialidad y objetividad. Según analistas, este tipo de denuncias afectan la institucionalidad del órgano judicial, pero sirven para verificar si los juicios en curso gozan de la debida independencia y transparencia. Todo es importante que se den estas denuncias, pero más que la denuncia, que el poder actúe en correspondencia con la necesidad de que todos estos juicios sean llevados con transparencia y que se demuestre que se respeta la ley, que se está aplicando la justicia. Así que es una justicia válida, pero más válido será que en este caso el Poder Judicial le dé a la sociedad hondureña las explicaciones del caso. La Supervisión General de la Corte Suprema de Justicia tiene 30 días para realizar las indagaciones correspondientes a la denuncia interpuesta el pasado 2 de abril por los jueces en materia de corrupción: Vera Antonia Barahona Herrera, Fernando Gabriel Morazán Aguilera, Rosa Amalia Rajo López, Carla María Arita Mendoza, Edín Giovanni de la O Ramos, Carla María Martínez y Telma Consuelo Burgos Landa. Y la otra controversia está relacionada con los líderes de la pandilla 18 que fueron absueltos. Y esto ha generado también una polémica que sigue discutiéndose en el país y que la resumimos con la periodista Jackie Aguilar. Sorprendidos e indignados, así se mostraron diversos sectores de la sociedad al conocer que un tribunal de sentencia determinó absolver a 20 de 22 integrantes de la estructura criminal Marea 18. Este miembro de la sociedad civil señala que el Poder Judicial debe investigar a fondo y determinar la correcta o no actuación de las juezas. El pueblo hondureño no puede quedar zozobra respecto a que estos jueces actuaron de esa manera porque tuvieron temor, porque fueron incapaces, porque actuaron de forma ligera o porque en determinado momento existió colusión con quienes al final de cuentas fueron absueltos. La demanda ciudadana tiene eco en la Inspectoría de Tribunales del Poder Judicial, la cual investigará y verificará si las actuaciones de las juezas primarias con competencia en Francisco Morazán fueron acorde a la normativa procesal penal. La Supervisión General también conocerá de la misma mediante la apertura de una denuncia de oficio, esto sin perjuicio de que se debe de respetar lo que es el principio de independencia judicial. En el ambiente cobra fuerza la versión que existieron amenazas y soborno, pero este abogado experto en criminología agrega otros aspectos. Que el caso de repente no iba bien sustentado. El segundo caso pudiera ser que se trataba de que después de 2 años no les dictaron sentencia, entonces le aplicaron la figura del reo sin condena. Y el tercero, que cabe la posibilidad de que fueron amenazados. A este juez y abogado penalista no le sorprende el fallo absolutorio. Advierte que quizás la Fiscalía no llevó pruebas contundentes. No debe sorprendernos que un tribunal dicte una sentencia absolviendo 22, puede absolver a 50, a 100, si es que el Ministerio Público no ha presentado o no llevó la prueba contundente para que haya una condena. Este oficial de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas afirma que sí recopilaron y presentaron todos los medios probatorios en contra de los 22 señalados. Nosotros consideramos que hemos hecho una buena investigación, hemos aportado los medios probatorios, pruebas técnicas, así como la participación de múltiples testigos protegidos para acreditar estos delitos que se les imputan a los 22 miembros de la pandilla 18.
La Fiscalía desde ya trabaja en lo que será un recurso de casación, el cual se presentará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a fin de revertir la sentencia absolutoria. Cabe señalar que pese al fallo, la mayoría de los imputados no gozará de libertad, puesto enfrentan un glosario de delitos por los cuales guardan prisión. Y vamos a concluir con todos estos insumos para que ustedes recuerden los temas que hoy debatirán nuestros panelistas, con el presidente Hernández, que también participó en el debate sobre esto último de los pandilleros que fueron absueltos. Por ello, he solicitado a la Inspectoría Nacional de Fusina una investigación exhaustiva, sin perjuicio de la investigación que ya por su cuenta, me ha dicho el presidente del Poder Judicial, está haciendo la Inspectoría de Tribunales, sin perjuicio de la investigación que por su cuenta el Ministerio Público también está haciendo. ¿Con qué fin? De esclarecer si existe o no responsabilidades, y de existir, debe de llevarse a los tribunales a quienes han participado en esa posible conspiración, porque sería una conspiración. Este no es un caso que comenzó hace 2 días, ni hace 2 meses, o que han participado 3, 4, 5 personas. Es una cosa de grandes dimensiones. Y el gobernante fue más allá sobre este tema. El hecho que la decisión del juzgado no haya sido unánime, y que no haya sido unánime por el voto de una persona en su condición de juez, que sí ha sido juez de jurisdicción nacional, ahí hay un elemento importante. Eso evidencia que existen indicios para que estos criminales no hayan sido absueltos. Ese es un elemento, y ustedes como medios de comunicación, a todo el que le llama la atención la investigación, aquí existe una gran oportunidad para encontrar la verdad. Se suman al debate el juez de sentencia, don Félix Ávila. Bienvenido, abogado, es un placer tenerlo frente a frente, al igual que la profesional de las ciencias jurídicas y sociales, la abogada Angie Villanueva. Bienvenida, Angie. Renato. Ya están aquí, se los presenté recientemente, el juez de letras de lo penal, don Melvin Bonilla, y el actual coordinador de los tribunales de sentencia, el abogado Mario Díaz, para debatir todos estos temas después de la pausa comercial. Honduras brilló en Frente a Frente. Renato Álvarez, más cerca de usted. En Cayos Cochinos, en Pico Bonito, en La Ceiba, en el lago de Yojoa, en Santa Bárbara, en San Lorenzo, en Amapala. Frente a Frente marcó la pauta en Destinos Honduras 2019. Frente a Frente, liderazgo total por Canal 5, el líder. Bueno, comencemos con el tema de los líderes de la pandilla 18 absueltos, ¿verdad? 2 están prófugos. Es que la gente dice absolvieron a 22, no, 2 están prófugos. 2 están prófugos. 14 absueltos de algunos delitos. Esos se seguirán privados de libertad. Otros 6 que se les anda investigando, pareciera que en el Poder Judicial no está digitalizada toda la información de las sentencias, se les está investigando si tienen otros problemas en diferentes tribunales de la República. Y como es la misma generación de abogados, de jueces y jueces, voy a comenzar por el orden de llegada al estudio esta mañana de los abogados. Y el primero en llegar fue el abogado Mario Díaz. Fue Melvin.
Melvin. Pero fue el primero. Melvin fue el primero. Sí, señor. Bueno. Yo pensé que había sido el abogado Mario Díaz. Entonces comienzo con el abogado Melvin Bonilla, el juez de letras de lo penal. Sobre este asunto de los pandilleros absueltos, abogado Bonilla. Buenos días, Renato. Un placer estar acá y entramos de un solo a esto, pues, el Poder Judicial está bajo la lupa por estas cuestiones, y aquí lo que debemos preguntarnos es quién es el malo de la película, porque siempre es el juez el malo de la película, y aquí debemos ser claros y enfatizar: el juez no es el malo de la película, el juez imparte justicia, pero lo que debemos destacar es qué es lo que no hizo el Ministerio Público y qué esperó el Ministerio Público que el juez le enderezara una vuelta que le salió mal, hablando coloquialmente. Pero eso es lo que ha sucedido, que siempre el malo de la película es el juez. Pero si usted mira un poquito de la sentencia, donde dice que las pruebas, si bien fueron objetivamente confiables, no fueron totalmente para acreditar la participación de cada uno de estas personas. Entonces, desde ahí uno que conoce del proceso dice, bueno, entonces fue el Ministerio Público que no hizo su trabajo. No es parte de que el juez está coludido, está en una conspiración, y eso hay que decirlo, pues, que el juez esté sometido ya desde una supervisión, ahora supervisión de Fusina, ahora supervisión del Poder Judicial, que no tiene nada que ver con los actos de justicia que el juez emite, sino que es de su conducta y cuestiones administrativas. Entonces ahora el juez, ya se le olvidaron al juez que tiene actos impugnables, como son los tribunales superiores, que tienen que impugnar las resoluciones de los jueces. Ahora no, hay que rendirle cuenta al presidente del Ejecutivo y al presidente del Legislativo porque su resolución no le gustó. Y aquí quiero dejar claro esto, que un juez no está para quedar bien ni con la prensa, ni con la sociedad, ni con ningún presidente del poder del Estado. Un juez está ahí para impartir justicia, y que su resolución, le guste o no le guste a nadie, es una resolución apegada a derecho y solo debe ser cambiada, para así decirlo, por un órgano de impugnación, que son las Cortes de Apelaciones. Gracias, abogado Mario Bonilla. En esta línea de pensamiento decía el presidente Hernández que es sintomático el que haya habido un juez en ese tribunal que no votó como los otros dos. Hay un juez ahí que creyó que habían pruebas irrefutables como para mantener en esos delitos privados de libertad a estos líderes pandilleros. ¿Cómo valora esta expresión el juez coordinador de los tribunales de sentencia, don Mario Díaz? Bueno, yo creo que en esta expresión hay un desconocimiento de cómo funciona el proceso penal en Honduras. Una sentencia puede ser emitida por unanimidad, es decir, que los tres jueces están de acuerdo en la resolución, o por mayoría. Es decir, son escenarios que la ley contempla. El hecho de que un juez disienta, eso no quiere decir que tiene más o menos peso su opinión en relación a los otros dos. No, quiere decir que él ve las cosas que se presentaron en el juicio de otra manera, y la ley se lo permite hacerlo perfectamente. Es parte del ejercicio democrático que implicaría el proceso penal. No tiene nada que ver con que si existe o no la razón de uno u otro lado. No, simplemente es un ejercicio democrático de que en un tribunal se delibera, y de acuerdo a esa deliberación se llega a una conclusión. Si yo considero que la opinión de nosotros dos no es la que me parece a mí la más adecuada, pues yo emito un voto disidente, pero eso no quiere decir absolutamente nada en términos de quién tiene más o menos la razón en el caso, porque los jueces están obligados a fundamentar sus resoluciones, y cualquier juez, ya sea que emite un voto particular disidente, tiene que expresar por qué lo hace, igualmente los otros dos jueces. Entonces el hecho de que un juez emita una opinión disidente no quiere decir que este es el que tiene la razón, porque entonces implicaría que cuando haya un voto disidente que me favorezca o me caiga bien ese voto, voy a considerar que esa persona tiene la razón o no. Me parece que, es una muestra del desconocimiento de cómo funciona realmente el proceso penal en Honduras, donde cualquier persona que integre un tribunal puede perfectamente disentir, la ley se lo permite. Si no está de acuerdo con la opinión de los otros dos, perfectamente puede emitir un voto diferente, y eso no implica que tenga o no tenga la razón en relación a los otros dos jueces que emiten su voto por mayoría, ya sea de absolutoria o de condenatoria. ¿Y el fallo, cómo lo valora usted? Y bueno, yo creo que aquí hay cosas que hay que explicarle a la ciudadanía. En primer lugar, estas personas que fueron absueltas el día de antier, bueno, en estos días previos, fueron sometidos a proceso por un delito de asociación ilícita. Es decir,
solamente por ese delito. Estas personas han sido sometidas a otros procesos penales y todos tienen condenas. Todos tienen condenas por delitos graves, incluso hay 4 que tienen unas condenas que van de más de 100 años, eso hay que decirlo. Es decir, que ninguno de ellos va a salir libre como se ha estado pretendiendo expresar. Es por el delito de asociación ilícita que ellos han sido encontrados absueltos por el tribunal. Hay otro tema aquí. Digo, todos están condenados por delitos graves, excepto uno que está condenado por un delito de portación ilegal de arma, que es un delito más o menos leve si se trata de un arma de tipo comercial. Pero los demás tienen delitos leves. Ya fueron sometidos a diversos procedimientos, ya tienen condenas, están cumpliendo condenas. Y otros tienen otros procesos pendientes. O sea que ninguno de ellos va a salir libre como resultado de esta resolución. Y luego, el tribunal la toma en base a su independencia. Es decir, el tribunal no está obligado a resolver tal como quiere el Ejecutivo, la Fiscalía o cualquier sector que pretenda decirle al juez cómo debe resolver. Creo que es una falta de respeto, es intervenir en la decisión de un juez. Si alguien no está de acuerdo, pues están los recursos para cuestionar esa sentencia. No quiere decir que no se pueda discutir públicamente, porque estamos en una sociedad democrática, pero no se debe suponer que esta resolución tiene que ver con asuntos relacionados con corrupción, o con otro tipo de colusiones, como han hablado por ahí en algunos medios de comunicación, sino que tiene que ver con que el juez así lo valoró y debe respetarse, porque este es un Estado de Derecho. Si no se respeta, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pues lo que se quiere es anarquía, o que los jueces resolvamos tal como quieren determinadas personas, y eso afecta al Estado de Derecho. Y sobre todo cuando las opiniones vienen de otros altos personas del Estado, eso le hace un gran daño al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque implica que esos sectores no respetan la independencia del juez. ¿Y qué queremos entonces? ¿Queremos jueces independientes o queremos jueces que únicamente respondan a líneas ya preestablecidas? Nos parece que es totalmente incorrecto. Otro tema que hay aquí también: la mayoría de las sentencias que se emiten en el país son sentencias condenatorias, pero sobre esas no se dice absolutamente nada. Estas personas que han sido absueltas por un delito, igualmente están condenados por otros tantos delitos. En ese momento no se ha dicho absolutamente nada. Entonces está haciéndose una alarma social de un hecho que no tiene por qué provocarlo, porque digo, ninguna de estas personas, como producto de ese fallo, de esa resolución, van a salir libres porque están condenados por otro tipo de delito. Naturalmente, para acreditar este delito único, el tribunal consideró que no había prueba suficiente y así lo estableció. Porque digo, el tribunal ve la prueba, la resuelve. Si le parece que la prueba no es contundente, pues tendrá que emitir un fallo absolutorio. Mire, Renato, se requiere mucha valentía para emitir una resolución de ese tipo. ¿Por qué? Porque la gente sabe, la persona sabe la avalancha que se le va a venir, y ya lo estamos viendo, del Ejecutivo, de la oficina, del propio Poder Judicial. Entonces se requiere valentía para hacerlo. Entonces no es fácil hacerlo, porque ya es de antemano, sabe toda la avalancha de críticas que le van a venir. Y digo, hay que respetar la independencia del juez, porque si no, entonces entramos en la anarquía. Entonces no necesitamos jueces, pues. Si ya las condenas van a estar preestablecidas, o en determinados casos de delitos vamos a prever lo que va a ocurrir, entonces no necesitaríamos jueces independientes. Entonces hagamos otro tipo tomemos otro tipo de decisiones y creemos otro modelo. Creemos otro modelo de enjuiciamiento, de tal manera que no se permita la disensión, que no se permita el análisis en base a la sana crítica, que no se permita que el juez libere libremente la prueba que se le presenta. Bueno, los dos panelistas que voy a presentar son defensores privados, tanto Angie Villanueva como don Félix Ávila. Y para no estar haciéndole la misma pregunta, vamos a otra lista, sin que más adelante hagan una valoración de todo esto, ¿verdad? Voy a repetir, porque solo dura un minuto, la declaración del presidente de la Corte Suprema de Justicia en relación a algunos defensores privados. Él aclaró, algunos, dice, no todos los defensores privados que según él están amenazando y presionando y ofreciendo billullo, como decimos popularmente, a los jueces. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta Pérez, le hemos consultado temas de interés nacional. El caso de estos pandilleros que fueron prácticamente absueltos en las últimas horas, ¿cuál es la opinión al respecto? Mire, nosotros estamos agenciándonos el día de hoy de los detalles de ese juicio oral y público. En el país hay un sector profesional del cual casi nunca se dice nada, y es un sector en materia de justicia,
que siempre anda, algunos de ellos, no todos por supuesto, pero algunos de ellos a veces andan ahí merodeando, mandando mensajes coercitivos, amenazantes, o incluso ofreciendo dádivas a los jueces o a los empleados judiciales. Nosotros tenemos algunos detalles de eso y exigimos a las autoridades que se termine de la investigación en ese asunto. ¿Abogados privados? Sí, claro, por supuesto, sí, saldrá en su momento. Tengo la esperanza, la acusación contra esta persona. ¿Ya manejan nombres ustedes? Con la prueba fehaciente yo puedo pensar quiénes tienen, y no solo por pensarlo, sino porque se tiene alguna situación indiciaria, digamos, contra esta persona. Cuénteme sobre la situación, la imagen que tenemos a nivel internacional. Muy bien. ¿Qué piensan los abogados Félix Ávila y Angie Villanueva sobre esta declaración que se deriva exactamente de la pregunta ¿qué piensa de los líderes de las pandillas que fueron absueltos del delito de asociación ilícita por un tribunal? Buenos días de nuevo, Renato. Bien, antes de dar respuesta a la inquietud suya, yo obviamente voy a sumarme a lo dicho por Mario y por Melvin en relación al desconocimiento que se tiene por mucha gente que ha opinado del proceso penal hondureño. Usted me dijo, obviamente yo hoy día me desempeño como defensor privado, pero mi formación desde que salí de la Facultad de Derecho fue realmente de funcionario judicial y obviamente puedo decir, ¿verdad?, de que conozco estas cosas. Cuando se desconoce el proceso penal y se opina, se hace de manera irresponsable. Hemos visto muchas opiniones aquí, hasta de personas del más alto nivel de la dirigencia de este país opinando sobre este tema. Simple y sencillamente lo que da es mucho pesar porque lógicamente lo que se ataca es simple y sencillamente el Estado de Derecho cuando se cuestiona una decisión judicial sin conocer a profundidad lo que ocurrió ahí. Lo que Mario Díaz, el juez Mario Díaz ha dicho, casi una aclaración diciendo que los señores de los cuales ahora se queja, vamos a decir así, parte de dirigentes de la sociedad de haber sido absueltos, que estaban siendo acusados únicamente por un delito de asociación ilícita, no de un rosario de delitos como el comunicado del Ministerio Público deja entrever, nos dice aquí que aquí se le engaña a la sociedad en general. Y esto obviamente yo creo de que debemos ponerle mucha atención, porque lo que ocurre normalmente es que se le da a entender a la sociedad cuando el Ministerio Público presenta los requerimientos, que presenta requerimientos contundentes, con pruebas y además de eso con una serie de delitos. El comunicado del Ministerio Público del día de ayer daba a entender que estos señores están acusados hasta de asesinatos y obviamente esto hace pensar a la sociedad que es una barbaridad que personas así se absuelvan y que salgan libres. En realidad, como dice el juez Mario Díaz, están acusados de un delito de asociación ilícita, que es una entidad delictiva compleja, complicada, que no es fácil a veces de probar. En ese sentido, lo que debe hacerse por parte de los operadores de justicia, especialmente la gente del Poder Ejecutivo, es revisar su propia conducta, sus propios operadores de la investigación. Por ejemplo, sale ahí dando declaraciones una persona que obviamente no se sabe quién es porque oculta su identidad, pero es un miembro de la policía, hablando de que tienen pruebas contundentes. Yo le aseguro de que esta persona absolutamente no sabe nada del proceso penal hondureño. Luego el cuestionamiento, y reitero esto, que lo había dicho Mario, es importante, pero yo lo reitero, que se haga énfasis por parte del Ejecutivo en el sentido que la sentencia no es por unanimidad, sino que es una sentencia mayoritaria y dando a entender que por eso es que hay un bueno y dos malos dentro del tribunal de sentencia, es lamentable y además de eso lo único que nos dice es que no conoce absolutamente el Poder Judicial, no de Honduras, sino de que cualquier parte del mundo. Mire usted, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, cuando se toman decisiones, normalmente se toman por mayoría, y la mayoría simple, y si no, alguna mayoría allá, pero siempre hay disenso
de los máximos de los jueces supremos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 8-7, 5 y así por mayoría. Es difícil encontrar unanimidad allá, y dígame usted a ver si un presidente de la República sale diciendo allá de que eso hay colusión o que hay alguna cosa ahí. Entonces yo creo que, como bien lo dijo Mario, aquí de lo que se trata es de un irrespeto total para el Estado de Derecho en realidad, no contra las personas que actuaron ahí. Y bien lo ha dicho él, ¿verdad? No es fácil adoptar sentencias a veces de esta naturaleza, porque lo más fácil es dictar a veces sentencias condenatorias en un sistema penal como el nuestro, como este que nos han metido a fuerza aquí, donde necesariamente la sentencia tiene que ser condenatoria. Mire, ya en mi función de abogado, a mí me ha tocado estar en estos juzgados de jurisdicción nacional, donde están diseñados especialmente para la condena. El juzgado de jurisdicción nacional, desde el inicio, el juzgado de letras, su diseño precisamente se hizo para eso, para lograr fácilmente por parte del Ministerio Público un formal procesamiento, es decir, la resolución que va a mantener esa persona seguro por 2 años y de repente por un poco más. A veces no importa si el caso es así, de que se dicte al final una sentencia absolutoria. Me correspondió una vez defender a un joven donde no había absolutamente nada, y al final yo le dije a mi cliente, esperemos, que tengo la confianza en el tribunal de sentencia que va a haber una sentencia absolutoria, y así fue, prácticamente para todas las personas, y eran crímenes graves. Pero fíjese de que ahí ni el Ministerio Público interpuso recurso de casación porque se convenció que desde el origen esa acusación estaba mal fundada. Entonces aquí, antes de hacer tanto escándalo, debe verse qué fue lo que pasó. Ahora bien, pasando a la pregunta, cuando se habla de que hay abogados privados, yo creo que debe sostenerse esa grave acusación por parte de quien la hace. Ahí en este caso, obviamente es un gremio, el gremio nuestro, el gremio de los abogados, es un gremio muy, muy grande. Hay que entender que puede haber de todo. Ahora, mire, el proceso penal hondureño, o el sistema procesal penal hondureño, tiene un sistema de defensa de la independencia de los jueces, y los señores jueces, y mi compañera aquí lo sabe, dice que cuando un juez sienta que su independencia es menoscabada, ya sea de injerencias externas o como injerencias internas, porque también pueden haber injerencias internas, debe denunciar esos hechos. Entonces, cuando un abogado se está comportando de una manera desleal para la administración de justicia, porque los abogados debemos comportarnos con lealtad ante la administración de justicia, entonces el tribunal o el juez debe denunciar esos hechos y deben tomarse las medidas correspondientes. El Colegio de Abogados tiene los mecanismos incluso para suspender a un juez que hace este tipo de situaciones que obviamente son lesivas para la administración de justicia en general. Bueno, la expresión también del presidente de la Corte Suprema de Justicia, traducida en esta pregunta que vemos en pantalla, ha indignado a la abogada Angie Villanueva, que nos aporta sus valoraciones sobre esta temática. Renato, yo me pongo a pensar más allá. Creo que el pueblo hondureño tiene el derecho a saber que esa independencia judicial es una independencia que es una garantía para el pueblo, es una garantía para el que se somete a un proceso penal. Yo me quiero someter a un proceso penal y quiero decir que el juez que esté juzgándome, ya sea el juez de letras, ya sea el tribunal de sentencia, en las diferentes etapas del proceso, haga su fallo acorde a derecho, no porque alguien lo presionó, no porque le dijo que tenés que hacerlo de esta manera, porque como dice bien Félix y lo decía bien Mario, hay una lealtad con la justicia, que es lo que nosotros queremos como, por ejemplo, como litigantes. Queremos que un tribunal de sentencia o un juzgado de letras sea realmente independiente y que valore la prueba que realmente se le aporta. Con respecto a la observación que hace el presidente de la Corte en esa entrevista, dice, algunos, o sea, yo más bien le instaría y le diría, hagan la investigación que corresponda, pongan las denuncias donde tenga que ponerlas, porque cuando dice algunos, uno queda en la tela y bueno, ¿y de quién se trata?
O sea, no estoy diciendo con esto de que tenemos que venir y ponerlo en el escrutinio público, es decir, son 1, 2, 3. Haga los mecanismos de control que deba de hacer, haga las denuncias. Si hay defensores privados que están viniendo y están tomando injerencia con los jueces, los están presionando, los están coaccionando o están haciendo algún acto irregular, contrario a lo que nosotros como profesionales honestos hacemos, entonces hay que poner la denuncia y decir quiénes son con nombre y apellido. Yo sí creo en la independencia del Poder Judicial, quiero saber que estoy todavía en el Estado de Derecho en el cual he estudiado y he creído. O sea, yo fui parte del Poder Judicial, trabajé ahí, me formé en el Poder Judicial y uno iba con su bandera y se ponía su camisa, Renato, y le decía al pueblo, aquí venimos, nosotros venimos a impartir justicia, pero porque creemos en la justicia, porque creemos en lo correcto, dar a cada quien lo que le pertenece, que eso es lo que uno anda buscando. Realmente considero, Renato, de que en este momento histórico donde estamos, por ejemplo, como defensor privado, han habido muchos casos en los cuales uno ha participado en defensas, en los cuales el Ministerio Público no ha presentado las pruebas que sean realmente contundentes para que al juez lo lleve a una convicción de condenar. ¿Qué significa eso? Todo el mundo dice, no, es que, ¿cuál es la etapa más importante del proceso? Es la investigación, Renato. En ese momento es donde usted va a venir y va a cuidar esa prueba de tal manera que cuando llegue a juicio se repitan los hechos que realmente ocurrieron en aquel momento histórico. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay garantías, hay debidos procesos. ¿Y qué sucede cuando en esa prueba que es recopilada por el Ministerio Público, no lo hace de la forma adecuada? ¿Qué van a hacer los jueces? ¿Qué van a hacer los jueces? La ley ya lo prevé. Simple y sencillamente van a tener que absolver, sin más ni menos. ¿Qué sucede? Me llama poderosamente la atención, tal como refería Félix, el muchacho que estaba encapuchado. Pues bueno, tiene derecho a estar encapuchado. Los jueces, con esa independencia, están encapuchados. No están encapuchados. ¿Quién protege a los jueces? Solo Dios. Yo lo puedo ver de esa manera. Pero cuando le presentan al juez una prueba con un testigo equivocado, por ejemplo, dice, voy a citar un ejemplo, cito a Melvin, y resulta que Melvin no es la persona que debía ir a ese proceso, y Melvin no sabe de los hechos, y el Ministerio Público se equivocó, y Melvin supuestamente es el testigo estrella. ¿Qué pasó con esa investigación? Resulta que no era Melvin Bonilla, sino que era Melvin Duarte, por ponerle un ejemplo. Y el Ministerio Público se equivocó. ¿Y el juez qué va a hacer? No me trajeron la prueba que me tenían que traer, simple y sencillamente tengo que absolver para explicarlo de una forma coloquial, para una forma que el pueblo entienda de que el Ministerio Público debe hacer su trabajo. Si el Ministerio Público no lleva las pruebas contundentes a un proceso, simple y sencillamente pasa lo que pudo haber pasado hoy. Y no solo con este caso, Renato, sino que hay un montón de casos en los cuales absuelven a la gente, estuvo 2 años presa, y simple y sencillamente, ¿qué sucedió? Pasó. Estos tribunales, como decía bien Félix, y en alguna parte lo comparto, se hicieron para condenar a los ciudadanos que llegaban ahí. Ya los pocos jueces, uno dice, pucha, cuando uno era juez, dice uno, y se ponía su camiseta, Renato, decía, no, yo tengo que actuar apegado a derecho, sin sentirme que nadie me escucha, que no escucho a nadie, porque yo solo me debo a la ley y a los hechos que tengo enfrente. ¿Y ahora qué? Usted llega y del 100% a 98 condenan. Entonces, hoy, como decía bien Mario, es una sentencia de asociación ilícita. Miremos qué pasó, qué fue lo que pasó en el fondo. Creo rotundamente y con una convicción clara de que la independencia del Poder Judicial se debe de respetar. Esa es parte de nuestro proceso, esa es mi garantía como ser humano, como derecho humano que tengo, es que mi juez que me imparta justicia sea independiente. Bueno, y quiero recalcar esto para que tenga usted una opinión pública justa en torno al tema que debatimos. A estas 20 personas se les absolvió del delito de asociación ilícita, de ese delito. Pero ya lo anticipaba el actual coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán. Muchos de ellos están condenados por otros delitos.
inclusive de asesinatos. Por lo tanto, estos estarán privados de libertad por mucho tiempo. 14 de ellos. A 6 de esos 20 absueltos por el delito de asociación ilícita, se está contrastando otra información en los diferentes tribunales de la República, especialmente en el norte, pero el delito que fueron absueltos es de asociación ilícita. La mayor parte también están condenados por otros delitos más graves, por lo tanto seguirán privados de libertad. ¿Lo resumo correctamente? Así es. Correcto. Y este hombre se informó antes de venir aquí, si es el coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán. Y estos fallos se han dado aquí en los tribunales de Francisco Morazán. ¿Alguna valoración adicional, abogado Melvin Bonilla? Sí, aparte de coincidir con todos mis compañeros y amigos acá, también debemos destacar pues que los fiscales, y hablando de los fiscales porque hay que poner las cosas en balance, los fiscales están acostumbrados a presentar prueba ilícita, y también que esa prueba ilícita tiene que ser admitida a fuego y leña por el juzgado, independientemente de que esa prueba haya sido mal habida, ilegalmente concebida, sin ningún control jurisdiccional. Esa prueba tiene que admitírsela porque el fiscal es el que manda en el proceso y el juez me está haciendo los mandados y tiene que hacer lo que yo le diga, porque así están formando los fiscales ahora. Le dicen, mire, no se preocupe que el juez que escogimos es un juez que tiene el mismo corte suyo, que fue fiscal y tiene que obedecer como caballo de carrera. Así están las cosas. Entonces, usted como imputado, ¿qué garantías tiene de que su proceso le van a decir, mire, con pruebas lícitas usted va a ser condenado y con pruebas ilícitas usted va a su casa? Pero ahora estamos viendo casos, y casos emblemáticos, no de personas que, vamos a hacer la aclaración, no estamos defendiendo a ninguna asociación ilícita, ninguna mara, ninguna pandilla. Estamos defendiendo el proceso, que los que conocemos de proceso penal aplaudimos esa resolución porque dijimos, este puede ser el comienzo de independencia judicial de jueces que no les da miedo emitir una resolución. Jueces que sabían que les iba a venir esta avalancha y no importando eso, emitieron esa resolución independientemente de quién fue y a quién le favoreció. Y como ya lo aclaró Mario, pero el hecho que uno como procesalista y ve una sentencia que se tomaron esa valentía de emitirla y que están ahora ya sometidos, ya son imputados prácticamente estos jueces y prácticamente les va a aplicar el delito de prevaricato y van a ir presos, porque ya un presidente del Estado, de dos presidentes del Estado, ya prácticamente les imputó colusión, prevaricato, y bueno, Dios guarde a estos jueces que no vayan presos. Pero nosotros, los que estamos dentro del proceso, aplaudimos esta decisión y decimos, hombre, esperemos que ahora sí empiece la verdadera independencia del Poder Judicial y que se respete el criterio de ese juez. Que el criterio, para términos populares, el criterio de un juez es como sagrado. Y si el juez dice esto, solo es posible cambiar ese criterio mediante una impugnación por el camino correcto que establece la ley en cuanto a cómo cambiar una sentencia. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a retornar con el otro caso, sin menoscabo que sigamos abordando este tema, porque, miren, hay una denuncia de los jueces del circuito en materia de corrupción contra una ex juez de ese circuito, que ahora se desempeña siempre como juez, pero en otra área del sistema judicial. ¿Y qué dicen estos excompañeros de la actual juez, ya no del circuito, en materia de corrupción? Tienen ellos, si se van a la supervisión general de los tribunales, y denuncian que esta juez Monzón los presionaba, intentaba que revocaran unas medidas contra la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla. Esa es la denuncia que han hecho los jueces del circuito anticorrupción contra esta excompañera de ellos. Así de simple. Y esto lo avaló Ani Ochoa, que es la presidenta del Colegio de Abogados, pero que igual es la supervisora general, así se le llama el cargo, ¿verdad?, de los tribunales de justicia, que andaban investigando a la juez Monzón por esa denuncia. Entonces yo tengo el deber, analizando todos los escenarios como periodistas, preguntándoles, ¿descartan ustedes o no descartan
ya esto relacionado con el tema que estamos debatiendo, que hayan jueces que sean presionados, diría yo, por todo lo que he escuchado, hasta extorsionados, o que se les ofrezca dinero para fallar en función de algunos intereses en ciertos casos. El escenario en el que debatimos está para hacer todas las preguntas. Por eso cuando vengamos con el otro tema y luego de escuchar la opinión de ustedes, vamos a hacer esta comparación. Si lo que pasa ahí en los tribunales del circuito anticorrupción pudiera pasar también en los otros tribunales del área penal, civil, etc. Así que la pausa comercial y enseguida estamos con don Mario Díaz, coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, el juez de letras de lo penal Melvin Bonilla, el ex juez de sentencia del Poder Judicial Félix Ávila y la abogada, analista jurídica Angie Villanueva, también litigante, ¿verdad? También litigante. Honduras brilló en Frente a Frente. Renato Álvarez, más cerca de usted. En Cayos Cochinos, en Pico Bonito, en La Ceiba, en el lago de Yojoa, en Santa Bárbara, en San Lorenzo, en Amapala. Frente a Frente marcó la pauta en Destinos Honduras 2019. Frente a Frente, liderazgo total por Canal 5, el líder. Interesante discusión la que estamos teniendo en Frente a Frente sobre el Poder Judicial, la actuación de fiscales, jueces y todos los operadores de justicia. Nadia García dice, estos jueces están coludidos con grupos de bandas de estructuras criminales, deberían de hacer algo las autoridades. Roberto Canales, buenos días, hay una red gigante y poderosa en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que hay cárceles de máxima seguridad y muchos de los internos de poder tienen en uso teléfonos satelitales y estos cómo ingresan? Oscar Sánchez dice, estoy de acuerdo en que se dejaran absueltos de sus cargos. No estoy de acuerdo en que se dejaran absueltos de sus cargos. Pero me enchina más ver cómo el Partido Nacional está molesto. Bueno, y cuando dejan absueltos a los diputados y servidores públicos hacen caravana diciendo que Dios hizo justicia, aunque merezcan cárcel. Roberto Díaz Alcerro, yo no sé de qué se asustan si la justicia en nuestro país es manipulada en todos sus niveles. Todo conveniencia del más poderoso. En Honduras no existe la seguridad jurídica. Luis Li Yang, un abogado solo tiene dos posibilidades para ganar un caso, conocer al juez o conocer la ley. Y en Honduras prevalece más conocer al juez. No olvido a una abogada de tanto poder, de tanta influencia, que vía casación sacó a una asesina que mató a su suegra con saña, con brutalidad. Ok. Gustavo León Gómez, muy delicado cuestionar las decisiones judiciales en detrimento de la independencia de los jueces. Sin perjuicio de una apelación, un juez está obligado a revisar la prueba y asegurarse que se demuestra su culpabilidad. Su trabajo no es facilitar el trabajo de la policía o el Ministerio Público. Giovanni Dubón Troches es director de transporte. Con esa absolución se siente la campaña de las maras y los delincuentes con sus socios políticos históricos. Ya se sabe quiénes siempre son amigos, socios de los mareros y narcos, los de la alianza dirigida por, asumo que es Salvador Narral y Manuel Zelaya, las iniciales. Ok. Y Joel Zelaya dice, Mario Díaz es de los pocos jueces valientes que no le tienen miedo al Ministerio Público. Pues si al Ministerio Público le deniegan peticiones, este ya amenaza con denunciar al juez. Sean valientes, jueces, la defensa tiene derechos también. La pregunta de hoy, ¿cree usted que hayan defensores privados que presionen y extorsionen a los jueces, como lo denuncia el presidente del Poder Judicial? Más respuestas a esta pregunta más adelante, Renato. El abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, él también es defensor privado en comunicación con Frente a Frente. Abogado Sánchez Cantillano, buenos días, bienvenido. Feliz. Abogado. Buenos días, Renato, un placer escucharles. Buenos días a todos los panelistas que le acompañan el día de hoy. Quería referirme, Renato, ya que por los amigos que están ahí, que tiene como panelistas, se han tocado temas interesantes. Escuchaba al abogado Félix Ávila cuando manifestaba de que en el caso específico de juzgados en materia de corrupción y juzgados con jurisdicción nacional, si bien es cierto, y todos lo conocemos como abogados en el diario vivir que trabajamos en esos juzgados,
están diseñados específicamente como para poder acceder y para que se den las pretensiones que a través de los requerimientos hace el Ministerio Público. Sin embargo, también se debe salvar de que existen jueces valientes y que definitivamente en su momento emiten resoluciones judiciales apegadas a derecho y conforme a la ley. También escuchábamos al abogado Melvin Bonilla en cuanto a que establece que sí, efectivamente se dan casos específicos en los cuales los fiscales, en el abuso del ejercicio de sus funciones, en el abuso de ese poder que les confiere la ley, en su momento presentan pruebas que definitivamente los jueces se ven en la obligación de valorar. Mire, Renato, qué situación más puntual la que que se está dando. Ahorita tenemos una resolución que unos jueces emiten de manera y en atención a sus funciones de manera independiente y ha sido totalmente cuestionada desde el más alto nivel. Este tipo de resoluciones se dan a diario en los juzgados, pero en función de las pretensiones del mismo Ministerio Público. Ahorita que la resolución atenta contra las pretensiones y contra los objetivos en el caso del Ministerio Público, se ha creado una gran expectativa y se ha hecho un gran alarde en esa situación. En relación a las pruebas que presenta el Ministerio Público, yo les voy a citar un caso y que se ha denunciado en los últimos días y que es grave para lo que es la investigación y para lo que es la administración de justicia. Y es un caso muy conocido, es el juicio contra el señor David Castillo, en el cual, Renato, se han denunciado criminalmente a los fiscales personados en el caso y se ha denunciado criminalmente a una de las peritos oficiales del Ministerio Público que falsificaron el dictamen que en aquel momento valoró una juez de jurisdicción nacional para enviar a prisión al señor David Castillo. Ahorita estamos ante una situación de que el Ministerio Público se está oponiendo a que se escuche uno de los peritos que ya presentó su dictamen en el proceso y donde se establece claramente que aquel dictamen que en aquel momento presentó el Ministerio Público fue falsificado, fue editado, se le dio otro sentido a una y varias conversaciones que se interpretaron por parte de la perita del Ministerio Público en aquel momento como correctas para efectos de darle un sentido en función del requerimiento del Ministerio Público. Esa situación, Renato, es muy grave y son acciones hechas por fiscales del Ministerio Público que conforme a la ley vienen en la obligación de guardar imparcialidad y objetividad en sus actuaciones. Pero aún así es mucho más grave para la administración de justicia. Estas situaciones, Renato, se dan y definitivamente esperamos, como en este caso, como en otros, puntualmente se dan cuando las acciones son y las resoluciones de los jueces van en consecuencia a las pretensiones del Ministerio Público, definitivamente las cosas marchan bien y hay una buena administración de justicia. Cuando aparece una resolución en este tipo de casos, por las pifias, por las deficiencias, por las irregularidades y por el mal manejo de una investigación por parte de los entes de investigación y del Ministerio Público, se crean este tipo de cuestionamientos. Yo creo, Renato, de que para ello ya la ley fija recursos, ya la ley fija cuáles son los procedimientos a seguir por las partes que se ven afectadas en este tipo de situaciones y serán los tribunales de alzada, incluso la misma Corte Suprema de Justicia que en su momento conocerán. El problema aquí que debemos identificar, Renato, son dos. En principio no podemos llevar o no podemos cuestionar de entrada una resolución de un juez si antes no se han agotado los recursos pertinentes. Y número dos, Renato, se ha creado una costumbre ya en nuestro país que previo a una presentación de un requerimiento fiscal, en esos casos de alto impacto como se les han llamado, se crea una apología de odio y prácticamente la persona que ya va a los tribunales prácticamente ya va condenada. Hay una presión social a través de la divulgación que hacen los entes de investigación del caso, planteándolo desde su perspectiva a la sociedad para crear esta condición, esta apología de odio y esta situación que prácticamente de una u otra forma son factores exógenos que influyen en la independencia del juez al final.
Esto no se puede permitir, Renato, en un Estado de Derecho y en el cual todos aspiramos que se dé y se administre la justicia de manera adecuada y efectiva, ya sea para el bien o para mal, porque la función de un juez, Renato, aunque parezca mentira y aunque parezca un poco fuerte lo que le voy a decir, la función de un juez no es administrar o no es dar justicia. La función de un juez es aplicar la ley al caso concreto, y siempre va a haber alguien que diga que no se hizo justicia. Esa es la delicada función de un juez, y en función de ello se debe respetar, Renato, pero sí, reitero, se debe de vigilar y se debe de tener cuidado la forma en cómo el Ministerio Público está actuando en este tipo de casos. Definitivamente, una vez que uno como abogado ve planteados los casos, una vez que uno ya conoce los hechos y las pruebas que fundamentan esos hechos ya en los tribunales, es totalmente diferente a lo que se le vende, a la idea que se le da al pueblo hondureño. Hay que tener mucho cuidado en relación a esas actuaciones del Ministerio Público, Renato. El abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, aquí en Frente a Frente esta mañana. Vamos a la pausa y retornamos con el caso de la actual magistrada de apelaciones de lo civil, Ingrid Evelinda Monzón López, a quien sus excompañeros de los tribunales o del circuito anticorrupción la han denunciado ante la Supervisión General de los tribunales de que los presionaba o intentaba que ellos fallaran a favor de revocar unas medidas a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla que beneficiaban justamente a la esposa del expresidente del país, Porfirio Lobo Sosa. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Frente a Frente. Le tenemos mensajes, la respuesta que usted está escribiendo sobre la pregunta de hoy y el tema que estamos hablando sobre el Poder Judicial y sobre los operadores de justicia. Ok, vamos a ver lo que dice Berenice Vázquez. Dice, hay fiscales que hasta manipulan pruebas por presiones políticas. Aquí nadie tiene los ojos. No sé si se le quedó, pero ahí está. Dosni dice, deberían de investigar a los jueces y aplicarles las pruebas de confianza, a ver cómo andan esas cuentas de bancos en el extranjero y las de sus familiares. Los hondureños estamos indefensos con la justicia que tenemos. Carlos José Peña, claro que sí, yo he visto en la corte a jueces reunirse a puerta cerrada con una de las partes del pleito y milagrosamente siempre los juicios serán ganados por esas partes. Mariano Aguiluz, de ninguna manera, acá los que presionan por favores son los políticos. La pregunta, ¿cree usted que hay defensores privados que presionen y extorsionen a los jueces? Da pena, le queda lo que queda en el Poder Judicial. Deberían de quitarles la licencia de derecho por 20 años. Pero que vaya a ser un pobre, lo hunden por una gallina, dice Galdames Medina. Y le tengo el último mensaje que es de Marco H. Buenos días, creo que deberían ampliar la pregunta y preguntar si los fiscales también presionan a los jueces para que lo favorezcan. Así las redes sociales, Renato. Más adelante más mensajes. Hoy Diario La Prensa de San Pedro Sula titula que presentan nueva denuncia contra la magistrada Monzón. Jueces anticorrupción solicitan que se realice una investigación independiente para determinar la procedencia de un lujoso carro. La Corte ya trabaja en ambas denuncias. Miren, es que ese es el problema de la juez Monzón, que sus mismos compañeros del circuito anticorrupción son los que han presentado la denuncia contra ella en la Supervisión General de los Tribunales. Dicen que recientemente es de nuestro conocimiento que la actual magistrada Ingrid Evelinda Monzón López inscribió en el registro de la propiedad un vehículo de alta gama y de gran valor económico donde figura como propietaria sin relación de traspasos previos y cuyas características son una Toyota Prado tipo camioneta y dan todas las características. Cita el documento firmado por los jueces de letras y magistrados de apelación del Círculo. Agregan que considerando que la conducta de la denunciada fue de abierto favorecimiento a la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila y por extensión al abogado Julio César Ramírez Mejía, que no responde necesariamente a criterios de independencia judicial o mera interpretación del derecho, con la fundada sospecha que sus actuaciones responden
a intereses ajenos a la administración de justicia. Es que pedimos que a través de una investigación independiente se determine si la compra o adquisición de este automotor está relacionada con algunos hechos de la denuncia. La ven en pantalla. Yo sé que son temas difíciles para la familia. Es que miren, en este asunto, más allá de que uno sea moderador de un programa, la esencia humana está, ¿verdad? Y uno se pone a pensar qué está pasando en la familia de la abogada Monzón, de la juez Monzón. Pero tenemos que deslindar ese sentimiento humano con las labores encomendadas. Y hay una denuncia de sus propios compañeros, cuando ella estuvo en esos tribunales o en ese circuito en materia de corrupción, contra ella. Ella es juez, solo que en otra área actualmente, pero fue juez en ese circuito anticorrupción. Y son ellos los que están diciendo, esta señora, dice, nos presionaba para revocar unas medidas que favorecieran a Rosa Elena de Lobo. Y hoy salen diciendo que investiguen también la procedencia de un carro que inscribió. Señor coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, ¿cómo valora esta denuncia? Bueno, es una denuncia bastante grave en contra de la compañera Ingrid Monzón, a quien tengo pues la conozco desde hace algunos años. Hemos compartido algunos escenarios académicos y la conozco desde hace algunos años, tanto en su trayectoria profesional como jueza hasta el día de hoy. Y realmente pues impactado con la noticia, sorprendido porque realmente no tenía ningún conocimiento previo de que este hecho hubiese sido denunciado hasta el día de ayer prácticamente. Es una denuncia grave en el sentido pues de que se está diciendo por parte de sus propios compañeros, creo que eso es lo más grave del asunto, obviamente pues viniendo de ellos que la conocieron en el trabajo diario, pues naturalmente si ellos han procedido a denunciarlo, pues consideran pues que efectivamente hay algunos visos de certeza en lo que se está diciendo. Naturalmente debe venir una investigación correcta, adecuada por parte de la Supervisión General de Tribunales y sobre la base pues de lo que a ella le compete como persona que está siendo señalada de haber incurrido en una irregularidad de carácter administrativo, debe ser investigada obviamente, darle su derecho de defensa como corresponde y si efectivamente hay sanciones que imponer, que se impongan con lo que la ley compete. Creo que si efectivamente la abogada Monzón tenía o tiene una relación digamos, de noviazgo, por así decirlo, porque no tengo otro tipo de conocimiento, en relación a una persona que está participando de un proceso en la cual ella integra como parte de un tribunal, obviamente considero que lo adecuado es que se hubiese excusado, porque la ley establece que si una persona tiene una amistad íntima o una enemistad manifiesta con alguien de los que está interviniendo, tiene un deber de excusa. Y pues obviamente pues si hay una relación de noviazgo, pues hay una intimidad personal, una amistad muy, muy cercana. Esto lo prevé la ley con el efecto de que garantizar que en el proceso no van a haber interferencias de ninguna otra naturaleza que no sean las que competen a la propia ley, a la Constitución y al derecho aplicable. Y una salvaguarda para las otras partes de que ninguno va a ser tratado con algún tipo de favoritismo. Entonces la ley dice, si una persona tiene este tipo de intereses en conflicto, pues su situación personal y la situación del juicio que conoce, pues debe mejor apartarse del proceso para garantizar el debido proceso de esa actuación. Entonces yo creo que definitivamente eso debió haberlo hecho, pues cualquier persona pues debe hacerlo en el caso que sienta que su imparcialidad está comprometida por tener este tipo de relaciones. Y obviamente pues debe venir una investigación muy exhaustiva. La denuncia es bastante grave, compromete no solo a la compañera Ingrid Monzón, sino también al Poder Judicial, en el sentido de poder hacer una investigación adecuada, objetiva, y que si hay sanciones que imponer, las se impongan debidamente, porque yo creo que aquí, si bien es importante la denuncia, también es importante que la propia institucional dé una respuesta satisfactoria desde el punto de vista de la ley, porque el problema no es, digamos, que se mencione que hay determinado tipo de actuaciones de los jueces, en este caso de la compañera denunciada, sino que la institución pueda responder, ¿verdad?, con todos sus mecanismos, ofreciendo una respuesta conforme a lo que la ley establece.
¿verdad? Es decir, yo no veo, digamos, que el problema sea la denuncia, no, el problema es cómo la va a tratar el Poder Judicial y cómo la va a resolver para garantizar que efectivamente funciona la institucionalidad y que cualquier persona que pueda estar cometiendo un acto reñido con la ley deberá ser sancionada de acuerdo a los parámetros que la propia ley está estableciendo, ¿verdad? Eso es lo que mi comentario. Lamentar que estas cosas ocurran, puesto que ponen en detrimento a todo el Poder Judicial y a la credibilidad que debe tener en sus actuaciones, y obviamente la respuesta debe ser contundente desde lo interno para efectos de que estas situaciones no sigan ocurriendo y no vayan en detrimento de las personas que son sometidas a un procedimiento. Le hago esta pregunta dada su investidura en el Poder Judicial como coordinador de los tribunales de sentencia. Mire, yo veo en otros países, esos países que han avanzado más en sus democracias, que cuando se está investigando, en este caso a alguien del Poder Judicial, se le suspende mientras dure el tiempo de la investigación. Y si es absuelta de las denuncias, pues retorna a su cargo. Si se comprueban las imputaciones, entonces se le retira del cargo. Es que yo miro que en Honduras es totalmente diferente. Inclusive algunos ministros se han molestado conmigo cuando se denuncian ciertas cosas sobre ellos en la prensa internacional, y yo pido que mientras se investiga y se determina si hay razón, si tiene validez o no esas denuncias, que renuncien a sus cargos, pero mientras dura la misma. Y en Honduras no sucede eso. Yo lo miro en Europa, lo miro en Sudamérica, inclusive en Norteamérica, pero en Honduras no. ¿Qué es lo que quiero preguntar? Es la Supervisión General de los Tribunales que está investigando a la juez, porque es juez actualmente, fue juez del circuito anticorrupción, pero desde diciembre está como juez ahora, ¿en qué área? En materia civil. En materia civil. Entrada de apelaciones. ¿Se le va a suspender mientras dure esa investigación de Ani Ochoa y su gente, o seguirá ahí? Y no lo hago por perjudicar a la abogada y juez Monzón, para nada. Ya estoy expresando mis sentimientos humanos de ver la situación que está pasando ella y su familia, pero por el Estado de Derecho y por la rigurosidad, con todo y las imperfecciones que tiene, mi pregunta es si debe seguir en el cargo mientras la propia Corte la está investigando a través de la Supervisión General de Tribunales. Bueno, como usted bien lo ha planteado, existen dos posibilidades. Una, que ella particularmente solicitara algún tipo de suspensión, ya sea por licencia, para, digamos, facilitar el proceso de investigación, que ella personalmente lo haga. Es una posibilidad que existe. Es decir, que yo, que siento que debo contribuir con la justicia, me aparto de mi trabajo para evitar cualquier tipo de manipulaciones que se pudieran dar o que se pudiera creer que existan, y para evitar que haya digamos, un malentendido en cuanto al sistema de la investigación que tendrá que hacerse. Ese es un elemento. El otro elemento es que internamente la autoridad administrativa, en este caso que es el presidente del Poder Judicial, tomara esa decisión, ¿verdad? Eso le correspondería a ellos saberlo, porque la supervisión no tiene esa facultad de suspender a alguien. La supervisión solamente recomienda algún tipo de sanciones, como bien lo explicaba la supervisora general, la Nivelinda Ochoa. Ellos levantan un informe y dicen, recomiendan algún tipo de sanciones en el caso que la haya, ven si procede o no procede la denuncia, pero no tiene la facultad como para suspender a alguien. Sí la tiene obviamente el presidente de la Corte, porque él es el administrador general del Poder Judicial. Entonces son dos posibilidades. Habría que ver si dentro de esas dos posibilidades alguna de ellas se implementa o no. Esperaríamos en los próximos días para ver si internamente las autoridades consideran que lo más adecuado para tener una investigación más transparente, o que por lo menos así se presente ante la opinión pública, podría ser por separado. Ya depende del presidente y depende también de la propia investigada. Bueno, en este caso, la persona que supuestamente es novio de la abogada Monzón, ya lo dije, es novio, no es cónyuge de la abogada Monzón, porque mi pregunta va formulada en el sentido de cuánto influyen los cónyuges en los jueces a la hora de tomar las decisiones. ¿Verdad que parece una pregunta para una respuesta obvia? Y me anticipo. Alguien me dirá de ustedes, ¿y qué tiene que ver mi mujer y qué tiene que ver mi marido con las resoluciones que yo tomo? Bueno, pero es que estamos en el caso donde se está diciendo que
probablemente la juez Monzón, cuando estaba en el circuito anticorrupción, se vio motivada a pedir, a presionar para que se fallara a favor de Rosa Elena Bonilla de Lobo, la ex primera dama, por su noviazgo con un defensor privado de la ex primera dama de la nación. A eso viene mi pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto influye el novio de una juez, o la novia de un juez, la mujer de un juez, o el varón de una juez, por aquello de género? Si digo la mujer, el varón de una juez, ¿verdad? Ellos que han sido jueces y que algunos son jueces, me responderán después de la pausa comercial. Un par de mensajes para continuar con el programa. Es preocupante que este tipo de personas logren quedar libres, hablando de los más de 20 cabecillas de pandilla que fueron absueltos, no quedaron libres, sino que fueron absueltos de un delito. Henry Smith dice, estos muchachos están atados de manos y pies. Yo asumo que se refiere al Ministerio Público. Sí, ahí está etiquetada la cuenta del Ministerio Público. No pueden recibir denuncias contra altos funcionarios. Abordemos este tema. La justicia como la investigación son selectivas en el país. La política se hartó el sistema de justicia. Ahora, ¿cree usted? Generalmente estos altos funcionarios en Honduras son acusados por la UFESIC Max. Yo solo genero un insumo, ¿verdad? Yo no sé si el fiscal general, cuando la UFESIC va a presentar un requerimiento contra un alto funcionario, dice no lo presente porque es alto funcionario esto, y es del partido en el gobierno. Sí, yo lo que miro que cuando ellos se deciden presentar requerimientos a nivel de UFESIC Maxi los presentan, si no miremos cuántos diputados nacionalistas han sido requeridos, ¿verdad? Y de otros partidos también. No, trato de llevar insumos para ampliar todo el debate que estamos teniendo en este momento. Disculpa que te interrumpí con los mensajes, Cristian. No se preocupe, Renato, vamos a seguir con ellos. Marlon Cruz dice, esa pregunta lleva implícito la cuestión de Rosa Elena de Lobo. Sin embargo, sí existe la posibilidad de extorsión o amenazas contra jueces para que estos fallen a favor de ciertos intereses. Dice Marlon Cruz Lazo. Ok. Andrés Fu, deberían de hacer una limpieza de todos esos fiscales que hacen mandracadas, porque hay muchos que por su buena tajada de politiquillos hacen lo que sea y manipulan pruebas. Y le dejo el último para que continuemos con la discusión. Ronnie Amador escribe, la mayoría de defensores y jueces están coludidos con los delincuentes. Tuve una mala experiencia similar. Ahí la pregunta la tiene, ¿cree usted que haya defensores privados que presionen extorsiones a los jueces? ¿Cómo lo denuncia el presidente del Poder Judicial, sí o no? Renato, más adelante. Claro, mira, la temática es compleja y no es inherente a Honduras. Esto es un debate en casi toda América Latina. Y además sobre la justicia pesa mucho la percepción de la gente, ¿verdad? Sobre la manera de aplicar la justicia o aplicar la ley, pesa mucho la percepción de la gente según sus experiencias. Pero bien, vamos al tema de la juez Monzón. ¿Cómo valora esa denuncia usted de sus propios compañeros cuando ella estaba en el circuito anticorrupción? Renato, yo diría, bueno, no conozco a la abogada, ¿verdad?, en ningún momento, pero sí creo que hay causales de recusación que el Código Procesal prevé. Y vuelvo a repetir, esto es una garantía para el imputado, para las partes. Entonces, si ella estaba en un compromiso afectivo con el abogado, igual lo desconozco, pero el código prevé causales de recusación y causales de excusa mismas, ¿verdad? Creo que tal vez la abogada ahí debió de ser un poquito más previsora de esta situación y pues apegarse a lo que establece la norma, ¿verdad? Decirle que es lamentable, pero hay que ver qué va a hacer el Poder Judicial al respecto, cómo va a venir el Poder Judicial y va a responder frente a esta denuncia que sus mismos compañeros hacen. El Poder Judicial pues deberá de dar una salida, eso sí, darle el debido proceso a la abogada para que ella pueda ejercitar su derecho de defensa, ¿verdad? Porque a veces yo le puedo estar contra su posición, pero si yo no comparto lo que usted dice, pues eso es el problema de los demás, ¿verdad? Y ahí habría que ver qué pasó en esa denuncia, pero sí, la abogada tendrá su derecho a defenderse y que se le garantice que realmente se va a aplicar lo que corresponda, ¿verdad? Mire, esto es inédito.
esto es inédito. Yo no recuerdo, a menos que esté equivocado, que un grupo de jueces denuncie a una compañera o a un compañero, diciendo ella o él nos presionaban, para que revocáramos unas medidas, y todo para favorecer a una ex primera dama. Yo es la primera vez que miro esto ahí en los tribunales. Renato, me llama poderosamente la atención algo. Independientemente, las medidas cautelares están en el código también. Entonces, no solo porque sea doña Rosa o sea una persona de una alta envergadura, ¿verdad?, que se está siendo procesada, pero hay un montón de personas que están siendo sujetas de medidas sustitutivas porque el código lo permite. Entonces, preguntémonos si los delitos que se están juzgando ahí tienen algún tipo de prohibición. No tienen ninguna prohibición, pero ¿qué pasa? ¿Queremos ver a la gente en la cárcel? Ya hay un catálogo que dice qué medidas se van a aplicar, pero en este caso, los delitos que se pueden son sujetos de medidas sustitutivas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no las dan? Desconozco el tema, pero sí es un cuestionamiento que se debe de hacer. Mire, ya hay muchas aristas en este caso, porque la juez Monzón fue certificada por la máxima. Fue certificada por la máxima. Abogado Félix Ávila. Bueno, mire, yo veo realmente mucha gravedad en esta situación por diferentes situaciones que pueden darse. Lo más grave es que los propios compañeros de la ahora magistrada sean los que están denunciando esto y preguntarnos de repente por qué hasta ahora también se produce esa denuncia. ¿Por qué en su momento, cuando ella participaba del caso, entiendo que participaba en el caso para que esto pudiera darse, por qué no lo hicieron? ¿Por qué no presentaron la denuncia correspondiente si lo que ella estaba haciendo rebasaba los límites de sus competencias? Porque aquí hay una situación que tal vez no se dice. Entiendo yo que en algún momento se solicitó ante ese tribunal de sentencia anticorrupción alguna solicitud de medida, de cambio de medida. Sí, la señora jueza en ese momento, como parte del ejercicio deliberativo, ella impulsó la idea o la ponencia de que se revocaran las medidas. Eso está dentro de lo posible. Ahora, hay algunos vicios que yo quiero señalar aquí, está en el hecho que, y lo percibí en algún momento, digo yo, un vicio procesal que se da, y es que la ley contempla que el tribunal de sentencia cuente con 4 jueces, un cuarto juez para que pueda en determinadas circunstancias sustituir a cualquiera de los 3, pero el problema es que yo he visto en más de alguna ocasión que ese cuarto juez, estando integrado el tribunal con los 3 jueces, interviene. Entonces, esa es una práctica viciada, inadecuada, que no debe darse. Si el tribunal está compuesto por los 3 jueces, el cuarto juez no tiene nada absolutamente que decir. Entonces, si la jueza en aquel momento, sin integrar, podría ser jueza del tribunal, pero si no integraba el juicio, ella no debía intervenir para nada. Ahora bien, la otra situación es lo que usted en algún momento se preguntaba, era qué tanto pueden intervenir un pariente, la esposa, la pareja, la amiga, la novia, el familiar en estas cuestiones. Son los jueces. Obviamente, sí, lógicamente puede influir eso en cualquier parte del mundo. Somos seres humanos, y un pariente, la madre de un juez puede hacer peticiones de repente allá. Para eso las leyes, todas las leyes en el mundo establecen los mecanismos adecuados para garantizar esa imparcialidad subjetiva del juez, es decir, que el juez no se vea influido de ninguna manera por este tipo de situaciones. Lo otro a que se refería usted, Renato, que usted ve como desde su óptica personal, que en estos casos los funcionarios, ya sea judiciales o de otra índole, mientras se les investiga, que deben ser suspendidos de sus cargos. Yo ahí voy a ser contra, es mi opinión personal. Yo pienso que suspender a un funcionario porque se le está investigando ya es presumir su culpabilidad en ese caso. Más bien, yo he visto en otras partes del mundo, en España, en Europa, de que las personas se les garantiza
su inocencia en este caso, porque obviamente suspender a una persona simple y sencillamente de entrada por la denuncia ya es presumir su culpabilidad. Debe garantizarse que esta persona obviamente no conozca de los asuntos y debe apartarse de ellos, eso sí, apartarse de ellos, pero no tendría nada que ver en los otros asuntos. Es para no obstruir la justicia, porque se cree que desempeñando en el cargo se obstruye la justicia. Pero yo creo, Renato, que aquí llegamos al extremo de creer que una persona es capaz, ¿verdad?, de influir en los otros, ¿verdad? Este es algo que se está agarrando y se agarra muchas veces el Ministerio Público para solicitar esa medida de suspensión del cargo de funcionarios, simple y sencillamente porque se les acuse de una situación. Entonces, es mi opinión personal, ¿verdad?, que no debería de producirse eso. Lo que debe hacer, en este caso, como en los demás, el Poder Judicial, realizar una investigación rápida, eficaz, profunda, respetando los derechos fundamentales de las personas, es decir, el viciado debido proceso de que se habla, y obviamente si se produce una irregularidad, entonces aplicar la sanción, que no necesariamente tiene que ser la separación del cargo. Mire, yo creo que aquí tenemos que recordar la importante sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Long, cuando se refirió a la separación de jueces. Los jueces únicamente pueden ser separados de sus cargos por aquellos casos muy, pero muy graves, que atentan contra la dignidad de la administración de justicia. Es la última opción, es la última ratio la que tiene, en este caso, el poder público para separar a un juez. Es decir, los jueces pueden cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones, y muchas cosas que se les puede achacar a los jueces pueden ser meras cuestiones, irregularidades procesales que tienen su remedio procesal mediante los recursos. Yo sí tengo que decir, ¿verdad?, de que en este caso específicamente del fallo que se produjo ayer, cuando se anuncia ya la investigación de órganos hasta inventados, como Inspectoría de Fusina, para que vaya a investigar a jueces, esto sí que me parece a mí lamentable, porque como lo decíamos aquí extra cámaras, nada tienen que ver estas cuestiones cuando ya se dictó una sentencia. Lo que cabe es el recurso de casación penal que debe interponer el órgano que es el obligado para presentar la acusación y sustentarla, ¿verdad? Pero yo creo de que pueden salir cosas muy lamentables para el Estado de Derecho en nuestro país. Bueno, yo les decía, ¿verdad?, que cuando ya abordáramos el caso de la juez Monzón íbamos a hacer comparaciones sin contrastes. En esa misma línea de pensamiento del abogado Ávila, para el abogado Melvin Bonilla va la pregunta. Si en la intimidad se pudiera influir en la decisión de una juez o una jueza, no es de descartar entonces que cuando se presiona, amenaza, extorsiona a un juez, pudiera relegar un poquito los códigos y actuar condicionado en función de esas amenazas. Mire que ni siquiera estoy diciendo en ofrecimientos de dinero. Sí, la ley lo que protege ahí al imputado y a la justicia, en este caso, no manifiesta que usted tenga una relación íntima con una persona. La ley le dice, quien tenga una amistad íntima. Una amistad íntima pues es de manifiesto de todo mundo ahora en estos días de redes sociales, cuando una amistad es íntima o cuando una enemistad es manifiesta. Lo que la ley está protegiendo es el resultado final del proceso. Entonces, en el caso específico de la abogada Monzón y en descargo de ella, yo tengo que decir que es una excelente funcionaria, ha sido de las mejores capacitadas en cuanto al proceso. Entonces, aquí la respuesta debe ser inmediata porque esto empaña el proceso de selección último UFESIC-MAXI. En eso es el que el Poder Judicial debe dar una respuesta pronta. Igual coincido con el colega Félix en cuanto a respetar sus derechos laborales, sus derechos de defensa, en cuanto a esto, y exigir al Poder Judicial que aquí, este caso es el grave, no el caso de una resolución judicial. El caso grave es esto, donde pues es un caso de una persona de mucho prestigio social, esposa de un expresidente, entonces cobra mayor relevancia y por lo tanto la respuesta exige mayor prontitud para determinar si efectivamente
la información periodística es verdadera. Pero el hecho de que la intimidad puede influir, sí, claro, porque como dijo Félix, somos humanos, pero para eso están las protecciones de la ley que le dicen, mire, yo tengo una amistad íntima con ella, no puedo y debo excusarme. La ley, y si se da cuenta él de que tenemos una amistad íntima, señor juez, usted no puede conocer, lo recuso o se excusa. Esas son las protecciones que da la ley y debieron aplicarse. Ahora, solo aclarar que ya esto ya no se trata de una denuncia periodística, sino que es justamente una denuncia de jueces que está investigando la Supervisión General de los Tribunales. Comentarios finales después de estos consejos comerciales. Bueno, ya son las 9, así que comentarios de unos 20, 30 segundos a lo sumo. Comienzo con el abogado Melvin Bonilla. Sí, bueno, yo quiero pues despedirme y felicitar a los jueces. Honduras está lleno de jueces capaces, valientes, y pues la motivación debe ser esa, seguir impartiendo justicia independientemente, como dice el dicho, aunque el mundo perezca. Abogado Mario Díaz. Bueno, yo creo que siempre, como se dice, de grandes problemas salen grandes soluciones. Yo espero que estas cosas sirvan para mejorar siempre el sistema y que todo vaya en beneficio de la ciudadanía, que es al final la que padece o no situaciones que puedan darse al interior de cualquier entidad del Estado, en este caso del Poder Judicial. Abogado Félix Ávila. Bueno, yo lo que puedo destacar de esta situación, de la noticia del día de ayer y ahora en este foro, obviamente, es que cada vez se pone en precariedad la independencia del Poder Judicial, y destaco la independencia cuando existen voces fuera del órgano del Poder Judicial, teniendo una plena intervención para que las decisiones ahí se adopten siempre de manera acomodada a ciertos intereses, y en este caso los intereses del poder público. Debe garantizarse la independencia de los poderes públicos y debe garantizarse la independencia del Poder Judicial y destacarse también la imparcialidad de los jueces. Ser juez no es fácil en Honduras. Hoy día yo creo que es una de las tareas más difíciles, no necesariamente por los peligros que conlleva hacer justicia, sino que es someterse y aguantar toda la andanada de presiones que necesariamente no vienen de los abogados, como se dice, sino que vienen de otro lado, especialmente de aquellos que quieren que las cosas se hagan de un modo acomodado. Gracias, abogado Félix Ávila. Abogada Angie Villanueva. Yo insto al Ministerio Público de que cuando lleve pruebas a un proceso penal, sean unas pruebas objetivas, sean unas pruebas confiables, sean unas pruebas dentro del marco de la legalidad, porque las pruebas son las que condenan a una persona. El juez va a dictar justicia, va a dictar una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, con la prueba legalmente recibida al proceso. No prueba falsa, Renato. No, el tribunal no puede enmendar errores del MP. El tribunal y el juez debe dictar una sentencia acorde a lo que se le ha presentado, y el Ministerio Público es el encargado de venir y llevar una prueba, y debe ser completamente legal, transparente. Y con esto yo concluyo así de sencillo. Las decisiones jurisdiccionales no se cuestionan, simple y sencillamente se recurren, Renato. Muy bien, muchas gracias. Y ya por último, porque nos acaba de llegar este documento del abogado Julio César Ramírez, la interposición de una recusación del Tribunal de Sentencia y de manera subsidiaria recusación de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción. ¿Me lo suben un poquito para leerlo? Ahora porque en materia de corrupción por amistad manifiesta e interés directo o indirecto en el pleito o en la causa derivada de los principios del juez con falta de apariencia de imparcialidad y juez imparcial. Aquí habla de Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones del Circuito en materia de corrupción. Dice el abogado Julio Ramírez
que ese escrito que él presentó es antes de la denuncia de los jueces anticorrupción contra la abogada Monzón. Y eso es lo que les molestó a los jueces del circuito anticorrupción, ese recurso que él presentó. Por este escrito, en el que va la denuncia, es que están molestos y el que no han hecho público, dice. O sea que recusó ahí, entendimos, ¿verdad? Sí. A todo el tribunal y a la Corte de Apelación. Correcto. Sí. Dice el abogado Ramírez que esto lo presentó antes de la denuncia de los jueces anticorrupción y que su recurso fue el que les molestó. Bueno, una reacción. Vamos a seguir viendo qué viene, ¿verdad? El desenlace de todo esto. Muchas gracias, abogado Bonilla, muchas gracias, abogado Díaz. Abogado Ávila, muchas gracias, abogada Villanueva. A todos ustedes en especial. Buenos días.